Conté los días para mi 21º cumpleaños durante meses, no solo porque era un hito, sino porque, por una vez, quería una celebración que sintiera que era mía. Nunca había sido el tipo de chica que exigiera gestos grandiosos o regalos costosos. Solo quería una noche, una cena, en la que pudiera sentarme con mi papá y mis amigos, reírme durante una buena comida y sentir que importaba. Pero en esta casa, su casa, eso nunca iba a suceder. Mi papá se casó con Lisa cuando yo tenía 16 años, y desde ese momento, la casa en la que crecí, el hogar que albergaba cada recuerdo de mi mamá, se transformó poco a poco en algo que ya no sentía como mío. Lisa tenía 2 hijos, Olivia y Ethan, de 8 y 10 años cuando se mudaron. Recuerdo que al principio traté de ser acogedora, sonriéndoles, mostrándoles la casa, e incluso renuncié a mi habitación más grande para que ellos pudieran tener un espacio compartido lo suficientemente amplio para todas sus cosas. No les guardé rencor. Eran niños. No era culpa suya. Pero Lisa, ella sabía exactamente lo que hacía. Al principio, interpretó el papel de la madrastra amable y comprensiva. Me felicitaba por mis notas. Le decía a mi papá lo afortunado que era de tener una hija tan inteligente e independiente. E incluso me traía café cuando estudiaba hasta tarde. Pero en el momento en que se instaló por completo, el cambio fue casi imperceptible. Pequeños detalles al principio. Mis fotos enmarcadas de mi mamá se trasladaron a lugares menos visibles. El cuarto de invitados, donde mi mamá había guardado sus libros y materiales de arte, se convirtió en una sala de juegos para Olivia y Ethan. Papá, ansioso por mantener a todos contentos, simplemente lo aceptó. Luego llegaron las comparaciones. Eres tan responsable, lo cual es genial. Pero Olivia y Ethan son niños, ¿sabes? Necesitan más atención. Son más pequeños, así que tenemos que asegurarnos de que se sientan como en casa. Sé que es frustrante, pero ¿acaso no recuerdas lo que se siente ser niño y querer que todo sea especial? Siempre se trataba de ellos. Si había una decisión que tomar sobre vacaciones, sobre dónde cenar, sobre qué película ver, mi voto nunca contaba. Lisa tenía una forma de hacerme sentir culpable por siquiera querer ser tomada en cuenta. ¿Y mi papá? No era un mal hombre, pero era un débil. Suspiraba y me decía que lo dejara pasar, que simplemente tuviera paciencia. Para cuando cumplí 18, me había resignado a mi lugar en el hogar apenas tolerada desde afuera, pero sin prioridad. Y, sin embargo, tontamente, aún esperaba con ansias mi 21º cumpleaños. Había hecho una reservación en un buen restaurante italiano con semanas de antelación. Nada ostentoso. Solo un lugar que me encantaba, donde finalmente podría celebrar con las pocas personas que realmente se preocupaban por mí, mi mejor amiga, Emily, mi novio, Jake, y, por supuesto, mi papá. Incluso se lo mencioné a Lisa, sin pedir permiso, solo haciéndole saber. Ella sonrió, asintiendo, aparentemente indiferente. Y luego, 2 días antes de mi cumpleaños, soltó la bomba. «Oh, cariño, tuve que cancelar tus planes para cenar», dijo con indiferencia, apenas levantando la vista de su laptop. Olivia y Ethan realmente querían tener una fiesta divertida, y como sus cumpleaños están cerca, pensé que sería genial combinarlos. Así que, en su lugar, haremos una pequeña fiesta aquí. Será divertido. Parpadeé. ¿Qué? Lisa finalmente me miró, con una expresión perfectamente neutral, como si me hubiera informado que iba a llover. Quiero decir, son más pequeños, ¿sabes? Se emocionan tanto con los cumpleaños. Ahora tienes 21. Realmente no necesitas una gran celebración, ¿verdad? La miré, esperando que mi papá interviniera. Él estaba sentado en la mesa del comedor, fingiendo concentrarse en las cuentas frente a él, pero sabía que había escuchado cada palabra. ¿Papá? Mi voz temblaba, esforzándome por mantener la calma. Él suspiró, frotándose la sien. Lisa tiene razón, cariño.
Son solo niños. No te importa, ¿verdad? Sentí mis manos apretarse en puños. No me importaba, ¿verdad? La misma frase que había escuchado 100 veces antes. A mí me importaba muchísimo. Pero Lisa ya seguía adelante, tecleando algo en su teléfono, totalmente despreocupada. Y no te preocupes, me aseguré de comprar un gran pastel. Así que habrá suficiente para ti también. Será divertido. Pude oír el filo en mi propia voz cuando respondí. No se trata del pastel, Lisa. Ella suspiró dramáticamente, como si estuviera siendo difícil a propósito. No te lo tomes tan en serio. Puedes salir con tus amigos cualquier otro día, ¿verdad? Olivia y Ethan solo tienen tantos cumpleaños de infancia. Se merecen la celebración. Yo también me merecía la celebración, pero no la iba a tener. Giré sobre mi talón y subí las escaleras, con la vista nublada por furiosos y contenibles lágrimas. Una vez dentro de mi habitación cerré la puerta de golpe, mi pecho agitándose. Me sentí tonta, tan tonta por haber creído alguna vez que las cosas serían diferentes esta vez. Una pequeña parte de mí quería volver corriendo al piso de abajo y gritarle a mi papá, obligarlo a verme. Pero, ¿qué cambiaría? Nada. Había pasado años aceptando las migajas de afecto que me daban, permitiendo ser una ocurrencia tardía en mi propio hogar. Pero ya no más. Me senté en el borde de mi cama, mi decisión solidificándose como acero en mis huesos. Esto no era solo por un cumpleaños, se trataba de respeto, y ya no iba a vivir así. La fiesta estaba a todo vapor abajo, y yo no formaba parte de ella. Las risas resonaban por la casa, esas risas propias de una familia feliz. Olivia y Ethan chillaban de emoción mientras sus amigos corrían por ahí, llenos de azúcar y atención. La voz de Lisa estaba siempre presente, desbordando entusiasmo sobre lo maravilloso que se veía todo, lo mucho que se estaban divirtiendo. Me quedé en mi cama, mirando mi maleta ya empacada. Había planeado salir esa misma tarde, pero algo me había mantenido congelada. Quizá había querido darle a mi papá una última oportunidad. Quizá esperaba que se diera cuenta de lo que hoy se suponía que debía significar. Pero no lo hizo. Lo oí abajo, riendo, interpretando el papel perfecto de madrastra cariñosa. Él estaba allí, ayudando a Lisa a repartir los recuerdos de la fiesta, asegurándose de que Olivia y Ethan tuvieran todo lo que querían. Ellos habían recibido una celebración. ¿Y yo? Ni siquiera un mensaje, ni un feliz cumpleaños. Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me puse de pie, agarré mi maleta. Era pesada, pero no insoportable. Había empacado todo lo que importaba: ropa, mi laptop, los pocos objetos sentimentales que aún me quedaban de mi mamá. El resto no me importaba. Con un profundo suspiro, abrí la puerta de mi habitación y salí al pasillo. El ruido de abajo me golpeó como una pared, globos explotando, niños gritando, la risa exagerada de Lisa mientras entretenía a las otras mamás. También pude oler pastel, esa dulzura vainillosa que casi me desafiaba. Bajé las escaleras despacio, mis dedos aferrados al asa de mi maleta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Al principio nadie me notó. ¿Por qué lo harían? Era invisible en esa casa, pero al llegar al final de las escaleras, capté la mirada de Lisa. Estaba de pie cerca de la mesa del comedor, con una copa de vino en la mano, en medio de una carcajada. Por un segundo simplemente me parpadeó, y luego su mirada se deslizó hacia mi maleta. Su sonrisa se desvaneció. «Oh», dijo, con la voz teñida de confusión, «¿a dónde vas?» Había imaginado este momento de 100 maneras diferentes, pero ahora que estaba aquí, no tenía preparado un discurso dramático. No lo necesitaba. «Me voy». Lisa parpadeó de nuevo. Luego soltó una pequeña risa, como si hubiera contado un chiste que no entendía del todo. «No seas ridícula». No era ridícula, no era nada para ella. Mi papá finalmente notó el cambio de atmósfera y se volvió hacia mí. Sus ojos se posaron en la maleta, y vi cómo la realización lo alcanzaba. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué está pasando?»,
Me mudo, dije sin rodeos. La habitación seguía zumbando, música sonaba, niños reían, platos tintineaban, pero en ese pequeño espacio, todo se había quedado en silencio. Mi papá dio un paso más cerca, frunciendo el ceño. Cariño, ¿de qué estás hablando? Apreté la mandíbula al oír la palabra cariño. ¿Dónde estaba ese término afectuoso cuando me desperté en un silencio abrumador? Cuando pasé todo el día encerrada en mi habitación mientras mis nuevos hermanos disfrutaban de la fiesta de sus sueños. Lisa dejó su copa de vino con un suspiro dramático. Vamos, cariño, no arruines la noche con teatrillos. Teatrillos. Esa palabra casi me hizo reír. Tomé una respiración lenta para estabilizarme. Planeé algo para mi cumpleaños. Lo cancelaste sin consultarme. Mi voz se mantuvo calma, pero mis dedos seguían aferrándose a la maleta como si fuera lo único que me mantenía en pie. He pasado 5 años en esta casa siendo una ocurrencia tardía. Estoy harta. Papá se pasó la mano por la cara, luciendo agotado. ¿Podemos no hacer esto ahora mismo? Dejé escapar una risa aguda y sin humor. Claro, porque nunca es un buen momento cuando se trata de mí, ¿no? No seas tan dramática, interrumpió Lisa, negando con la cabeza. Ya eres adulta. ¿Realmente necesitas una cena de cumpleaños? La miré, encontrando su mirada por primera vez en toda la noche. Nunca se trató de la cena. Lisa abrió la boca para responder, pero por primera vez en años, no me importó lo que tuviera que decir. Me volví hacia mi papá, esperando, una vez más, algo, una disculpa, una razón para quedarme, una señal de que yo le importaba tanto como él a mí. Sus labios se abrieron como queriendo decir algo, pero luego un estruendo resonó detrás de él. Uno de los niños había derribado un tazón de papas fritas, y su atención se desvió. Eso fue todo lo que necesitaba ver. Asentí para mí misma, ajusté mi agarre en la maleta y pasé junto a él. «Espera», llamó papá, pero no había fuerza en su voz. No me detenía. Lisa ni siquiera se molestó en intentarlo. Nadie más notó mientras salía por la puerta principal, hacia el aire frío de la noche. No me detuve. No miré atrás. Era libre. Encontrar un apartamento con tan poco aviso no fue fácil, pero lo logré. Tenía algunos ahorros de mi trabajo de medio tiempo, y Emily, mi mejor amiga y salvavidas personal, me ayudó a buscar un lugar que no vaciara por completo mi cuenta bancaria. No era lujoso, solo un pequeño estudio de una habitación, con un piso viejo y chirriante y una cocina que olía ligeramente a las comidas de otra persona. Pero era mío. Pasé la primera noche en un colchón inflable, mirando el techo, sintiendo una extraña mezcla de libertad y miedo en mis huesos. Realmente lo había hecho. Me había ido. No más andar con pies de pluma, no más ser ignorada, no más esperar a que mi papá se fijara en mí. Y sin embargo, el silencio era ensordecedor. Pensé que tal vez, solo tal vez, mi papá llamaría. Tal vez aparecería, tal vez me diría que lo sentía, que me había fallado, que lo corregiría. No lo hizo. El primer mensaje que recibí ni siquiera fue de él. Fue de Lisa. Lisa, eres increíblemente egoísta. Tu papá está desconsolado. Miré la pantalla, incrédula. Mis dedos se movieron sobre el teclado, debatiendo si siquiera valía la pena responder. Pero seguía enojada. Él tuvo todo el tiempo para preocuparse. Él decidió no hacerlo. La respuesta de Lisa llegó rápidamente, casi como si hubiera estado esperando a que me animara a responder. Lisa, lo pusiste en una situación imposible. Ahora tiene una nueva familia y no puedes esperar ser el centro de todo. Él está haciendo lo mejor que puede. Me reí con amargura, arrojando mi teléfono sobre la encimera. Su mejor había estado presente mientras ella borraba mi cumpleaños como si fuera una molestia. Su mejor había sido observarme empacar mis maletas y dejarme ir. Un verdadero padre habría luchado por mí. Durante unos días los ignoré a todos.
Me centré en instalarme, en adaptarme a mi nueva realidad. Compré muebles baratos en tiendas de segunda mano, colgué fotos viejas de mi mamá y empecé a tratar el apartamento como mi hogar. Me dije a mí misma que no los necesitaba, que estaba bien. Luego papá empezó a llamar. Al principio, ignoré las llamadas. Dejé que todas se fueran al buzón de voz, pero luego comenzó a dejar mensajes. Hola, cariño, solo quería saber cómo estás. Llámame cuando puedas. Ese fue el primero. Neutral, cuidadoso, como si nada hubiera pasado. Un día después, no entiendo por qué te estás cerrando tanto. Necesitamos hablar. Y luego lo que realmente dolió. Lisa dice que está siendo injusta. Y sinceramente, tengo que estar de acuerdo. Estás haciendo de esto un problema mayor de lo que debería ser. Apreté la mandíbula al escuchar eso, con la rabia hirviendo bajo mi piel. Podía imaginarlo, frotándose la frente, suspirando como si esto fuera mi culpa. ¿Hacer de esto un gran problema? Claro, porque defenderme, por una vez en mi vida, era tal inconveniente para ellos. Le devolví la llamada. Contestó de inmediato. Por fin. He estado intentando... ¿Realmente crees que estoy exagerando? Interrumpí, mi voz aguda. Hubo una pausa. Solo creo que reaccionaste de más. No tenías que irte así. Solté una risa corta y amarga. Oh, lo siento. Debería haber esperado hasta que Lisa cancelara otro día importante de mi vida. ¿O planeabas empezar a importarte antes de eso? No digas eso. Su voz sonaba cansada, forzada. Lisa no quiso hacer daño. Ya sabes cómo es. Solo pensaba en los niños. Sí, papá, interrumpí. Sé cómo es. Y tú también. Pero aún así la dejaste atropellarme. Dejaste que me borrara de esa casa. Me dejaste ir. Silencio. Tragué saliva, tratando de estabilizar mi voz. Esperé a que lucharas por mí, papá, y no lo hiciste. No quería perderte. Su voz se volvió más baja, como si realmente lo sintiera. Pero no supe qué hacer. Defenderme hubiera sido un buen comienzo. Más y silencio. Luego, un suspiro. Solo regresa, ¿vale? Podemos hablar en persona, resolver las cosas. Cerré los ojos con fuerza. Regresar. Como si fuera tan fácil. Como si los 5 años de ser ignorada pudieran deshacerse de un plumazo. No, dije. Este es mi hogar ahora. Papá exhaló con fuerza. ¿Eso es todo? ¿Ya te has cansado de nosotros? Dudé apenas un segundo. No. Tú ya te cansaste de mí hace mucho. Yo simplemente lo estoy aceptando. Colgué antes de que pudiera responder, y luego bloqueé su número. Pasó una semana y, por primera vez en años, comencé a sentirme ligera. No tenía que andar con pies de pluma. No tenía que ver cómo Lisa manipulaba todo para hacerse la víctima. No tenía que esperar a que mi papá me eligiera a mí en lugar de a ellos. Emily me ayudó a celebrar mi cumpleaños real, aunque algo tarde. Ella y Jake, mi novio, me salieron, pidieron mis bebidas favoritas y brindaron por mi nuevo comienzo. Tengo que decir, dijo Emily, inclinándose con una sonrisa traviesa, que probablemente tu madrastra se esté volviendo loca ahora que ya no te tiene para maltratar. Sonreí con suficiencia, tomando un sorbo de mi bebida. ¿Bien? Jake, sin embargo, fruncía el ceño. ¿Realmente no has hablado nada con tu papá? Suspiré. No, y no planeo hacerlo. Él vaciló. Entiendo por qué estás enojada, amor, pero ¿estás segura de que quieres cortarlo de tu vida por completo? Me enfadé ante eso. Él ya me cortó hace tiempo. Lo sé, lo sé. Levantó las manos. Solo no quiero que te arrepientas después. Apreté la mandíbula, pero no discutí. Porque en el fondo, una pequeña y tonta parte de mí se lo preguntaba. Pero unos días después, recibí un mensaje que borró cualquier duda remanente. Era de Olivia. Olivia. Papá está triste. Lisa está enojada. Dice que eres egoísta, pero te extraño. Mi corazón se encogió. Olivia era solo una niña.
No merecía verse atrapada en medio de esto. ¿Y Lisa, todavía enojada? Me reí, negando con la cabeza. Claro que lo estaba. Por supuesto, en su mente, yo era la villana. Esperaba que volviera arrastrándome de rodillas, sucumbiendo al peso de la culpa y la obligación. Pero yo no iba a volver. Ella se había llevado mi hogar, mi padre, mi voz. Ahora, me estaba recuperando a mí misma. El golpe en la puerta de mi apartamento empezó temprano un sábado por la mañana, tan fuerte y persistente que supe exactamente quién era antes de levantarme. Suspiré, rodando de la cama, frotándome las sienes mientras me dirigía hacia la puerta. Había ignorado las llamadas de mi papá durante semanas, ignorado los mensajes de culpa de Lisa, ignorado cada intento de arrastrarme de vuelta a su lío. Pero aparentemente, no se rendían. Abrí la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Papá». Parecía hecho polvo. Su cabello estaba despeinado, su camisa arrugada, y tenía profundas líneas bajo los ojos, como si no hubiera dormido. Lisa se encontraba un poco detrás de él, con los brazos cruzados, luciendo más irritada que preocupada. «¿Podemos hablar?», preguntó, con voz áspera. Podría haber cerrado la puerta de inmediato. Podría haberle dicho que se fuera, que había terminado, que esa conversación no iba a ocurrir. Pero algo en mí, esa parte que aún, de alguna manera, quería creer que le importaba, dejó que la puerta se abriera. 5 minutos, dije con frialdad. Ellos entraron, Lisa arrugando la nariz al mirar mi pequeño apartamento, observando los muebles disparejos, la decoración de tienda de segunda mano, la innegable evidencia de que yo era feliz allí. Papá exhaló. «Mira yo». Lisa intervino antes de que pudiera terminar. «Esto ya ha durado demasiado». Sonaba exasperada, como si yo fuera la única irracional. «Ya diste tu punto, tu momento de independencia, pero es hora de volver a casa. Tu padre está miserable». Me reí. Realmente me reí. La cara de Lisa se torció, confundida. «¿Todavía crees que se trata de que estoy haciendo un berrinche?». Negué con la cabeza. «Lisa, no me fui por atención. Me fui porque tenía que hacerlo». Ella puso los ojos en blanco. «Oh, por favor, estás actuando como si nos hubieran abusado de ti». «No tenías que abusar de mí», le repliqué. «Solo tenías que asegurarte de que nunca fuera importante. Y felicitaciones, lo lograste». Papá se frotó las sienes. «Nunca quise que te sintieras así, pero lo permitiste». Mi voz vaciló por un segundo, pero la endurecí. «Dejaste que ella me apartara. Dejaste que tomara todas las decisiones. Dejaste que desapareciera en mi propio hogar. Y cuando finalmente me defendí, me llamaste egoísta». El rostro de papá se encogió. «No, yo no quise decirlo así». «Entonces, ¿cómo lo dijiste?». Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Sin respuesta. Lisa bufó. «Esto es ridículo. Tu padre se ha estado castigando a sí mismo durante semanas por esto. Y tú te quedas aquí actuando como la víctima». La miré bruscamente. «Tienes razón, Lisa. Se está castigando. Pero no porque me extrañe, sino porque por primera vez realmente me fui. Y ahora él tiene que lidiar contigo solo». Eso la impactó. Sus ojos se encendieron. Su boca se apretó en una fina línea. «No tienes que gustarme», continué. «Nunca lo hiciste. Pero no te quedes aquí pretendiendo que formé parte de esa familia cuando ambos sabemos que no fue así». Papá me miró entonces, realmente me miró, y vi cómo la culpa lo embargaba por completo. «Debería haberlo hecho mejor», admitió. «Debería haberte protegido más». Lisa se burló. «Oh, vamos». Pero él se volvió hacia ella, con una voz dura por primera vez en años. «Lisa, basta». Se detuvo. «Yo también. Te dejé tomar el control de todo porque pensé que era más fácil. Porque creí que mantener la paz significaba dejar pasar las cosas». Sus manos se apretaron en puños a sus lados. Pero lo único que hice fue alejar a mi propia hija. El rostro de Lisa se transformó en ira.
Pero mi papá continuó. Sigo preguntándome por qué ella no vuelve a casa, dijo, negando con la cabeza. Y creo que finalmente lo entiendo. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de algo que casi parecía arrepentimiento. Nunca fuiste bienvenida allí. Lisa bufó. Oh, por el amor de Dios, no dejes que ella te manipule. Pero papá ya no la escuchaba. Me miró, realmente me miró, y preguntó, ¿volverías alguna vez? Tragué saliva. No, dije suavemente. No lo haría. Y por primera vez, él no discutió. Lisa, sin embargo, no terminó. ¿En serio le estás dejando ganar?, espetó a papá. ¿Después de todo lo que hemos construido? Alcé una ceja. ¿Hemos construido? Lisa guardó silencio, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Papá exhaló fuertemente, frotándose la frente. Necesito pensar, murmuró, casi para sí mismo. Lisa frunció el ceño. Estamos pensando. La respuesta es simple. Ella tiene que volver a casa. Entonces, papá se volvió hacia ella, con una extraña mirada en los ojos. Una realización. Un cambio. Lisa, dijo lentamente, este ya no es su hogar. Su rostro palideció. Solté un suspiro lento, asintiendo para mí misma. Este era el momento que había esperado. No solucionó nada. No deshizo años de negligencia. Pero por una vez mi papá me había visto. ¿Y Lisa? Ella finalmente supo que había perdido. Lisa salió furiosa primero. No se despidió. No trató de disimular su rabia con uno de sus habituales comentarios pasivo-agresivos. Simplemente agarró su bolso, le lanzó a mi papá una mirada que podría haber cuajado la leche y cerró la puerta de golpe tras de sí. Papá se quedó allí, por un largo momento, mirando el lugar donde ella había estado, como si tratara de procesar todo lo sucedido. Esperé que él se fuera también, que la siguiera, que volviera a su vida y dejara que esa conversación se desvaneciera en el olvido, como todo lo demás, pero no lo hizo. En cambio, se pasó una mano por la cara, luciendo agotado. La he cagado de verdad, ¿no es así? Crucé mis brazos, apoyándome en la encimera. Sí, lo hiciste. Él soltó una risa seca y sin humor. Supongo que lo merecías. Me encogí de hombros. No se trata de lo que mereces, papá. Se trata de lo que pasó. La dejaste apartarme de esa casa. Y durante años no hiciste ni una maldita cosa al respecto. Él hizo una mueca, como si escuchar eso en voz alta lo hiciera peor. Yo creía que estaba haciendo lo correcto. Negué con la cabeza. No, solo pensaste que era lo más fácil. Silencio. Se sentó en mi pequeña mesa de cocina, frotándose las sienes. Por primera vez en mi vida, él me pareció pequeño, no el padre fuerte y confiable que había idealizado cuando era niña, sino un hombre que había pasado años eligiendo el camino de menor resistencia hasta llevarlo a un lugar en el que no quería estar. Debí haberme defendido por ti, admitió. Y ahora lo veo. Exhalé, sintiendo cómo se levantaba de mi pecho una extraña carga. No fue una disculpa, no exactamente, pero era algo. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué te tomó irme para darte cuenta? Tragó saliva, mirando sus manos. Porque pensé que siempre estarías allí, dijo en voz baja. No importaba cuán mal se pusieran las cosas, no importaba cuánto se adueñara Lisa. Yo pensaba, negó con la cabeza. Pensé que te quedarías. Y ese era el problema, ¿no? Me había dado por sentado. Había asumido que seguiría aceptando las migajas que me daban. Había asumido que siempre sería su hija, su responsabilidad, su familia even, cuando él se negó a tratarme como tal. No puedes esperar que la gente se quede si no les das una razón para hacerlo. Dije, mi voz más suave de lo que esperaba. Su garganta se movió mientras tragaba. Ahora lo sé. Un largo silencio se extendió entre nosotros. No sabía qué decir.
¿Está bien? ¿Te perdono? Volvemos a ser como antes. Pero nada de eso era verdad. Así que, en cambio, dije, no volveré. Sus labios se apretaron, pero asintió. No te pediré que lo hagas. Eso me sorprendió. Esperaba otra súplica, otro intento de hacerme sentir culpable para que regresara. Pero en cambio, simplemente soltó un suspiro, mirándome como si realmente me viera por primera vez en años. «Has construido algo aquí», dijo, mirando a su alrededor en mi pequeño pero acogedor apartamento. «Una vida propia». Asentí. «Sí, la tengo». Se levantó, metiendo las manos en los bolsillos. «No sé cómo arreglar esto», admitió. Incliné la cabeza, evaluándolo. «Empiezas por intentarlo de verdad, por presentarte». Una pequeña sonrisa triste se dibujó en su rostro. «Eso, puedo hacerlo». No esperaba milagros. No esperaba que de repente se convirtiera en el padre que siempre quise. Pero por primera vez en años, le creí cuando dijo que quería intentarlo. Eso fue suficiente. Por ahora.